Sin ser petulante, yo siempre consideré que la palabra cáncer era cierta enfermedad que de pronto los facultativos de la salud no habían encontrado una respuesta favorable para su cura. Y no, como muchas veces lo vemos, con sinónimos de desenlaces fatales, ¿sí? Porque ese es el bendito problema que tenemos nosotros y que todo está en la mente, en el sentido del miedo a la muerte. Que a uno le hablan de cáncer y como uno ha visto tantos episodios que es parte terminal de la vida, entonces ahí mismo uno asocia eso con la mente a Dios. Gracias, yo había hecho un proceso de investigación en ese sentido y en el libro lo menciono. En el momento que la doctora le comenta a mi hijo y a Miriam el diagnóstico, no sé, yo lo pasé como si nada. Ellos también, me imagino, por no afectarme a mí. Pero ya como a las 2 horas yo como hice conciencia del proceso y siempre he decidido eso personalmente, mi decisión. Y bueno, ya sucedieron las cosas, bueno, ya. Ahora hay que entrar vamos a buscarle una mejora, una acción de mejora, ¿sí? Una retroalimentación, ¿qué podemos hacer? ¿Cuál es el camino más viable para que las cosas mejoren? Ya estás en Ecos de Bienestar. Toma un respiro, somos replicadores de salud. Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de Ecos de Bienestar. Recuerden que este espacio se ha creado para traerles historias inspiradoras con herramientas que transforman. Sí, estamos aquí en Ecos de Bienestar. Tenemos hoy un invitado supremamente especial. Les voy a recordar nuestros 3 pilares de Ecos de Bienestar. Primero, traer información de muchísimo valor. Segundo, que sea información fácil de entender para ustedes. Y tercero, que nos permita ser replicadores de salud. Aquí trabajamos mucho con el concepto de replicadores de salud. ¿A qué nos referimos con ser replicadores de salud? Que ustedes puedan, con esta información que les brindamos hoy, o digamos con esta conversación, charla amena que vamos a tener el día de hoy, pues les sirva a ustedes para de pronto mejorar algún aspecto, algún hábito en su vida que pueda impactar su bienestar, que pueda impactar su calidad de vida y que no solamente esto sea para ustedes, sino que ustedes puedan contárselo a alguien más este fin de semana, durante la semana, que ustedes le puedan contar a alguien esta experiencia, este aprendizaje que tienen con este episodio y que de esa manera pues estemos todo el tiempo mejorando y transmitiendo bienestar alrededor de nuestra vida. Entonces, pues nada, el invitado del día de hoy es Javier Otero. Don Javier es una persona que ha pasado por 3 momentos muy importantes en su vida, muy decisivos. Es autor de un libro que se llama Mi Tercera Oportunidad. Y digamos que queremos hoy transmitir esta historia. Y que nos cueste un poquito de qué se trata todo esto. Antes de iniciar, vamos a arrancar con nuestro acostumbrado momento de respiración. Recuerden que siempre usamos la metodología del triangulito, en el cual inicialmente inhalamos durante 3 segunditos, sostenemos durante 4 o 3 segunditos y luego exhalamos durante 3 segunditos de manera consciente para prepararnos a recibir toda esta información de valor, a estar en el aquí y en el ahora. Recuerden estar en el presente y que podamos disfrutar esto de la mejor manera. Así que iniciamos. Bueno, Javier, de verdad que me alegra mucho tenerlo acá, me alegra mucho que haya aceptado esta invitación. Don Javier, como lo decía ahorita, es autor de un libro, Mi Tercera Oportunidad. 3 oportunidades, 3 episodios en su vida que han marcado y que le han permitido traer toda una experiencia que hoy vamos a poder comunicar. Don Javier, muchas gracias por estar aquí, bienvenido. ¿Cómo ha estado? Antes que nada, muy buenos días, Cristian. Infinitas gracias por la invitación y un saludo muy especial a todos sus seguidores. Muy bien, a Dios gracias, y pues era una oportunidad que no la podía desaprovechar, porque también soy consciente que hay que tratar de replicar las cosas que le puedan ser útiles a la comunidad. Entonces, gracias por la invitación. Javier Otero es el segundo hermano de 3 de una familia muy humilde y que nos criaron con mucho amor y con mucha educación.
soy adicto de pronto a hacer, hoy en día ya le llamo es movimiento, lo que anteriormente se llamaba actividad física o deporte. Los 3 hermanos nos criaron después del bachillerato en la universidad, pero con la condición de que teníamos que trabajar. O sea, trabajamos de día, estudiamos de noche. Personalmente aprovechaba el mediodía para ir a entrenar, porque era el único tiempo que tenía disponible. Javier es una persona administradora de empresas. Tengo unos posgrados en Derecho Administrativo y en Gerencia Estratégica. Y pues toda mi vida se ha transcurrido laboralmente en el sector público. Desde que inicié acá a los 20 años hasta más o menos en la pandemia, donde ya estaba comenzando a laborar como docente en la Universidad Autónoma y en el SENA de aquí de Cali. Y luego pasé a trabajar a la institución universitaria Escuela Nacional del Deporte hasta la fecha, y allí también tuve la oportunidad de pensionarme. He escrito yo digo que es un escrito que hago, un ensayo de un escrito, porque la pretensión casualmente es que pueda servir de guía para unas personas que de pronto estén en este momento, en algún momento, en una situación parecida a la que yo viví, y si les puede servir en algo, me sentiría muy complacido. Qué bueno, Javier, me encanta escuchar eso. Vamos, antes de entrar un poquito en el tema del libro, de esas 3 oportunidades, quiero ir un poquito más a lo personal. Yo me leí el libro y allí menciona que es, no sé si la palabra correcta decir es fanático o tiene un gusto especial por la cultura coreana, ¿cierto? Practica, o no sé si todavía lo hace, o siempre había practicado un arte marcial llamado taekwondo. ¿Cómo se pronuncia taekwondo? Taekwondo. ¿Taekwondo? Sí, algunos le llaman taekwondo, okay, como se escribe literalmente. Taekwondo es otro que le llaman. Ok. Estaba yo en el Eustaquio Palacios colegio cursando el bachillerato como en 3er grado, y llegó a mí una propaganda de el SENA de Salomia, donde entrenaban judo. Pues en el colegio pues yo era participante de la selección, pero de fútbol. Sin embargo, me gustaban los deportes y fui hasta allá y realmente me inscribí y comencé a entrenar judo un semestre. Logramos obtener el 1er grado, pero estando en esas prácticas también llegó otro volante donde decía aprenda a defenderse de taekwondo. Entonces también fui, localicé la academia que quedaba en la primera con 15, hoy en día al frente de la ermita. Fui uno de los primeros que me inscribí y resulta que me enamoré de ese arte marcial. Algunos le dicen que es un deporte, realmente es un arte marcial, cuando yo lo comencé a entrenar. Y taekwondo significa el camino del puño y de la patada. Do es camino, ¿sí? Kwon es mano y el pie. ¿Por qué taekwondo coreano, que se diferencia del karate que es japonés? Eso tiene una razón de ser, y es porque en la época de las dinastías Corea es mucho más grande que Japón. Entonces los guardias que protegían a los reyes en Japón, los recorridos eran mucho más pequeños, porque las distancias eran más pequeñas, Japón es más pequeño. Entonces se encargaron de desarrollar más las manos que las piernas. Por eso el karate japonés usa más las manos que las piernas. A diferencia de Corea, sobre todo Corea del Sur, donde se comenzó con la misma historia para defender a los reyes, sí, que transportaban pues riquezas y todo, y además los amenazaban, los asaltaban. Entonces ellos se defendían, pero desarrollaron más las extremidades inferiores, y por eso el taekwondo maneja más la patada, las piernas,
que las manos. Esa es una razón de ser. Y ahorita decía, algunos lo consideran un deporte, pero realmente es un arte marcial. ¿Cómo se diferencia eso? Sí, yo seguidamente, cuando yo me inicié, el arte marcial pertenecía a la Federación Internacional de Taekwondo. De esos son mis diplomas. Pero posterior, y digo yo por el marketing y por la evolución de la humanidad, se comenzó a ver aquí en Colombia la WTF, que es la Federación Mundial de Taekwondo. Y la Federación Mundial de Taekwondo se aproximó más a los Juegos Olímpicos. Hicieron la primera prueba y fue aceptada. Y entonces, a raíz de eso, en la academia donde yo entrenaba, mi maestro Jorge Luis Avendaño consideró prudente ingresar a ese estilo nuevo. Varios de los que hemos iniciado en la ITF, o sea, en la Federación Internacional, continuamos con esa práctica porque es diferente, se diferencia mucho. Y entonces, al entrar el taekwondo a los Juegos Olímpicos, se volvió más como un deporte que como un arte marcial. Hoy en día, inclusive, pues, está con la tecnología que nos lleva hoy en día la humanidad, y ha dejado, para mí, concepto personal, de ser más un arte marcial para pasar a ser más un deporte en el cual adquieren medallas. En la esencia que yo practiqué era más filosofía marcial, arte marcial, y era de defensa propia, ¿sí? Aunque pues uno le dice a sus estudiantes que cuando usted entra, muchos padres meten a sus hijos, los matriculan en las academias para que aprenda a defenderse y aprenda a no dejarse pegar, a pelear. Y es que entre más usted aprende taekwondo, menos pelea. ¿Sí? Así es esa inmersión en ese. Entonces fui muy, ¿cómo te digo? Me inmiscuí mucho en ese arte marcial, y fuera de entrenar, pues yo he investigado otras cosas y a eso me dediqué, y he sido muy influenciado en mi cultura, en mi manera de ser, mi manera de actuar y de pensar, en lo que reza la filosofía de ese arte marcial. Comprendo. Don Javier, ¿cómo cree usted que primero contemos por qué el libro se llama Mi Tercera Oportunidad? ¿Cuáles son esas 3 oportunidades para usted? Y cómo el taekwondo hizo parte fundamental de ese proceso. O sea, ¿qué siente usted que le dejó esta pasión o este hobby que inicia muy joven para seguir de ahí en adelante afrontando su vida? Sí, como tú lo dices, para mí se convirtió en un estilo de vida. Y así lo explico. El taekwondo es un estilo de vida. No es que yo voy a entrenar como a un gimnasio y hasta ahí llego. No. Diariamente mantengo pensando en eso y vivo en ello. Yo el libro lo mencioné como mi tercera oportunidad porque casualmente en una visita que hizo un gran maestro cinturón negro que entrenamos aquí en Cali, hoy en día está en Nueva York, que vino a visitarme, yo le decía, mira, si Dios me dio esta segunda oportunidad, usted me llamó la atención. ¿Cuál, Javier? ¿Cuál segunda oportunidad? Será la tercera. Porque él vivió mi segundo accidente. Entonces, charlando con mi interior, encontré que sí, realmente tenía razón, en el sentido de que siempre he considerado que nacer sano, hoy en día con todo lo que se vive de tecnología, de la alimentación, de los químicos, de los laboratorios, nacer sano y en un ambiente sano es una primera oportunidad que uno tiene como ser humano, ¿sí? Esa sería, y pues darle gracias a Dios Todopoderoso pues por haber tenido unos padres sanos que dieron en vida también seres humanos sanos. La segunda es un accidente que tuve muy joven, en los demanes de la vida y de la juventud, que uno muchas veces pues no sigue las reglas, ¿cierto? Tanto de la sociedad como personales. Pues caí en unos errores personales y me involucré en un accidente que marcó mucho mi vida porque dejó secuelas delicadas, en el sentido de que físicamente el brazo izquierdo tuvo unas limitaciones, o quedé con unas limitaciones, perdí el olecranon, que es pues la caja donde el codo entra para poder tener esa flexibilidad. No tengo supinación ni pronación, o sea, no puedo mover el brazo completo para un lado ni para el otro. Tuve muchos injertos de hueso y de piel
y de tendones para poder manipular y mover bien las manos. Eso accidente me duró a mí casi año y medio, en cirugías, incapacidades, fisioterapia, recuperaciones, volver otra vez a... Y emocionalmente también, porque pues siempre me quedó unas señas físicas del brazo que no lo podía estirar. También me hicieron un injerto óseo, me sacaron piel de un muslo y me la pusieron aquí porque perdí piel. Pero realmente quedó estéticamente no muy bueno. En una de las tantas cirugías que entré, Hessein Rojas, el médico ortopedista que me operó, entró en compañía con un cirujano estético, Goshen Gessner, y sin yo haberlo pedido ni nada, cuando yo salí de la cirugía y me fui a ver, pues ya no tenía el injerto de la piel porque eso parecía quemado aquí. Y eso era lo que más le llamaba la atención y todo. Siempre me preguntaban, era por eso. Y resulta que cuando me voy a ver, pues yo veo que ya no tenía el injerto y tenía una cirugía muy bien hecha. Entonces le pregunté a Hessein, mira, ¿qué pasó? Yo entré a que me iban a hacer algo de hueso y salí con el brazo diferente. Digo, no, lo que pasa es que Gessner te vio eso muy feo y te hizo una vez estiramiento de piel y me parece que quedaste mejor, toda una vida. Entonces le dije, dame la dirección de él y yo voy pues para que negociemos los honorarios. ¿Qué pasó? Porque pues eso no está. Entonces fui a hablar con él, es un descendiente alemán. Me dijo que no, que ellos acostumbran a hacer eso y que él vio eso muy feo en el momento de la cirugía y aprovechó y una vez hizo el arreglo que tenía que hacer y nunca me cobró ningún honorario. Pero pues el agradecimiento fue infinito. Esa sería más o menos, y la segunda oportunidad. Emocionalmente también tuve problemas. Ahí me enteré mucho y saqué la conclusión que haber practicado ese arte marcial, sobre todo ese arte marcial, porque hice muchas clínicas de lo que ustedes le oí decir ahora, el famoso poder de la hora, que hicimos una clínica de ese libro en la Academia de la Selección Colombia de Taekwondo de ITF con un médico y nos enseñó a estar presentes, y se hace mucho con el manejo de la respiración y aprender de ser conscientes en el momento de la escucha, de la visión, aunque pues uno para allí en ese momento de concentrarse cierra los ojos, y del manejo de la respiración, del aire, digo yo, del aire que se maneja para nosotros en taekwondo en 7 estados, bajando el aire casi hasta el bajo vientre y volviéndolo a subir hasta dejarlo salir por entre los dientes. El accidente fue saliendo de Buenaventura, un accidente muy fuerte, una luz de estaca se me vino en una curva y yo venía manejando con el brazo afuera y me lo metió, pero el golpe que me dio, yo me bajé a ver el carro y el carro no había parado. Cuando regresé a abrir la puerta, al estirar el brazo, fue que me di cuenta que estaba chorreando una cantidad de sangre. De allí fueron más o menos, para resumir, unas 3 horas para llegar a Cali, porque lastimosamente nadie me quiso traer y me tocó que montarme en un bus que recoge pasajeros, se arrimó a toda parte, recogía y dejaba gente. Primero fue y dejó a la terminal todos los pasajeros, y después sí me llevó secretario, gracias a ella, a la clínica de los remedios, que se llamaba en esa época. Y pues todo el viaje fue, como digo yo, perdón la expresión, boqueando, porque me trataba de desmayar, pero pues ahí, gracias, manejando la respiración, logré mantenerme presente. Y ya cuando llegué acá, que le pagué la lavada del carro al señor y llegaron los camilleros con unas enfermeras y me acosté en la camilla, ahí sí me desmayé, me entregué. Entonces, quiero resaltar que me sirvió mucho ahí el manejo del aire en ese momento tan difícil de no dejarse desvanecer por un dolor. Y la tercera oportunidad, pues sí fue, pues yo lo asumo de pronto que es por la responsabilidad que uno tiene en los trabajos, que a veces se deja llevar mucho por el estrés, por el acelere, por la angustia, y pues yo creo que es por la responsabilidad más. Sin embargo, yo me comencé a dar cuenta que estaba como somatizando esas cosas, no dormía, todo era trabajando.
Y un momento haciendo ejercicio en un parque, al hacer unas barras, me tiró el cuello en el lado izquierdo. Entonces me toqué y sentí como una inflamación. Suspendí el entrenamiento, me fui para la casa y al mirarme encontré que había una bolita. Al consultar al médico me dijo que era el ganglio que se había inflamado. Eso fue un 22 de mayo del 2022. Y así transcurrió en ires y venires que no me convencían de pronto los resultados y los exámenes, las radiografías que me han ordenado en la EPS que yo tengo. Y paralelo a ese proceso, yo estaba visitando a una odontóloga y resulta que leyendo encontré que una de las personas que pueden detectar rápidamente cualquier afección que uno tenga en esa parte puede ser un odontólogo o un otorrino. Esa persona, Facultad de la Salud, me dijo que sí, que ella me observaba algunas partes que no se veían muy bien en el lado de la garganta y que me recomendaba rápidamente consultar un otorrino. Mi hijo, que pues ha pertenecido al sector de la salud, logró conseguirme una cita con una de las mejores otorrinos que hay aquí en Cali, en Imbanaco. Esa misma mañana me fui para allá, le llevé todo el historial que tenía y me acompañé de mi hijo y de mi señora. La doctora me atendió de una y me hizo sentar sin ver la historia que yo le llevaba. En la silla que ella manejaba se puso unos aparatos de alta tecnología y eso fue en par segundos que me descubrió el problema. Llamó y dijo: venga Andrés Felipe, venga Miriam, Javier tiene un cáncer de amígdala, está en estado 2, lo podemos tratar, dijo, con quimioterapia y radioterapia. No hay necesidad de hacer cirugía y además porque se corre el riesgo de que si lo operamos el alimento se quede yendo hacia arriba y no hacia abajo. Pero con una buena dosis de quimio y de radioterapia se puede curar. Listo, allí salimos y comenzó todo el proceso, pues ya, que ahora le cuento más detalle porque es bien largo. Esas serían como las tres oportunidades que me ha dado el creador de servir para algo, pues, de quedar vivo. Perfecto, don Javier. Voy a hacer un resumen rapidito. La primera, ese nacimiento sano, tener unos padres sanos y que hayan permitido que usted naciera sano. El segundo, ese diciembre, ese accidente en carro bajando de Buenaventura que le afecta su brazo. Incluso usted no lo mencionó ahora, pero cuando yo me leí el libro habla incluso de que fue muy posible, hubo una posibilidad muy alta, una probabilidad muy alta de que usted hubiera podido perder el brazo. Usted ya tenía una infección, tenía gangrena, había una alta posibilidad de que hubiera una extirpación completa del brazo, ¿cierto? Sí, perdón te interrumpo allí. Sí, qué pena que no lo mencioné, pero fue determinante. Y ahí voy en otra actividad que el ser humano debe manejar y es el positivismo, estar convencido de lo que uno quiere. Y es que cuando iba a entrar a cirugía, Gersaí me dijo: no puedo entrarte a cirugía hasta que no me firmes una orden de amputación porque ya te cayó gangrena, porque te pusieron mal el torniquete. O sea, con el dulceabrigo del carro me han amarrado en el brazo, en la parte superior, y me lo habían dejado quieto. Él me explicó que no se debe hacer así, que cuando está pasando esos eventos hay que cogerle trapo, tapar la herida, dejarla un instante y soltar, para que salga otra vez sangre, volver a apretar y soltar y mantener así, para que la sangre fluya. Y cuando me hicieron a mí el torniquete, claro, la sangre se detuvo como una infección, entonces se engangrenó el brazo. Por eso el riesgo de cercenar el brazo era muy alto. Mas, sin embargo, ya en ese momento, pues, me tomé la decisión y de una vez la firmé. Y hay que tomar decisiones y ya. Y a Dios gracias, pues, cuando salimos de cirugía, encontré mi bracito ahí puesto. Aunque, pues, varios médicos y monjas que me asistieron me decían que me pusiera a aprender manualidades con la mano derecha, porque yo de todas maneras me iban a amputar el brazo. Y realmente, ¿pero usted ha sido zurdo?
Nunca. Ah, ok. No, Digamos que derecho. tenía una prevalencia de uso ya de la mano derecha. Correcto, sí, señor. Pero igual dentro del proceso terapéutico, también como de ir asociando y que la mente supiera que existía una posibilidad de perder el brazo, le recomendaban algunas actividades específicas con la mano derecha. Sí, un médico, un cirujano y una solvisitación, una de las enfermeras monjas que me atendió en la clínica, me propusieron eso. Yo jamás lo acepté porque siempre confié pues, en que íbamos a salir adelante en este proceso y a Dios gracias así fue. Perfecto, don Javier. Y la tercera, ¿qué ibas a...? Y la tercera, ¿cierto? Estaba hablando allí de la segunda. Y la tercera, pues su proceso de enfermedad oncológico, cáncer de amígdala y pues que hoy lo tiene aquí ya recuperado de esa situación y que permite contarnos toda esta historia. Don Javier, ¿usted qué piensa de que cuando la vida lo pone a uno en estos momentos, es para qué? ¿Para castigarlo, para enseñarlo, para empujarlo hacia algo? ¿Qué considera usted que puede ser tener como estas adversidades o cómo podríamos decirlo, estas situaciones que se le presentan en el vivir? Correcto, Cristian, sí. Yo considero que dentro del arte marcial que yo practiqué es muy importante tener en cuenta la naturaleza, ¿sí? Porque de ahí han salido muchos estilos de artes marciales. Entonces, esas cosas pues yo las investigaba, me gustaba leer, ver películas y todo. Y considero que la naturaleza pues es lo más importante e inteligente que hay en esta faz de la tierra. Aunque pues el ser humano se considera como el más inteligente y resulta que no es así. La naturaleza misma se encarga a uno de darle avisos, ¿sí? Y no lo considero un castigo, un aprendizaje, y que uno no aprende también a pesar de que le pasan las cosas. Yo cuando te hablaba ahora de somatización, era porque de pronto ya estaba escuchando al cuerpo de que venía un aviso. Mas, sin embargo, uno sigue como el transcurrir diario de la vida, de ese acelere, del estrés, del corre diario, porque a veces le da uno más importancia como a eso, ¿no? Y no voltea uno a verse hacia el interior, a ver qué está pasando, a hacer una retrospección. Y resulta que me avisó. Y entonces yo digo, bueno, la misma naturaleza me puso un alto en el camino. Y bueno, bájele al acelere, jóvenes, mire. Y si usted sigue así, va para otra parte. Entonces lo asumo así lo acepté. Y entré a dar el cambio que me propone la vida que lo haga, ¿cierto? Ok. Y don Javier, ¿usted cree que uno valora más la vida después de una crisis o es un cambio temporal? O de pronto piensa usted que esa situación le va a permitir tener un cambio que sea sostenible en el tiempo? Y te cuento que en un principio sí. Inclusive en la segunda oportunidad yo lo prometí y todo. Pero yo digo que cuando uno está en crisis, uno pues promete mucho, pero cuando ya vuelve y se enrola, se enruta en el acelere en la vida, como que vuelve a caer en esas mismas situaciones y se olvida de lo que vivió. Hoy en día, con ya la tercera, pues la he cogido mucho más en serio, pues mal no harían hacerlo, ¿cierto? Ya con una tercera oportunidad. Y sí he hecho cambios en mi vida que son muy fundamentales para poder estar así como estoy. Y sí considero que estar en esa línea tan delgadita que hay, ¿sí? Tiene que ser por algo. Y uno se queda aquí en esta faz de la tierra pues para tener una meta, un objetivo, una proyección en la vida. Perfecto, don Javier. Incluso me comentaba ahorita cuando no habíamos iniciado grabación, don Javier, que pues parte como de esas secuelas es el tema de la producción de saliva que tiene usted luego de la radiación, que incluso debe tener ahí un termito constantemente para poderse estar hidratando. Correcto. Sí, Cristian, mira, al iniciar el proceso para el tratamiento pues, del problema del cáncer en la garganta, uno lo atiende el oncólogo, quien es que le dice cuál es el tratamiento que van a seguir y qué tipo de quimio se va a hacer. Me explicaba que era concomitante. Entonces, ¿usted sabe qué es concomitante? Le dije, pues sí, que es paralelo, va
a la par con el otro. Me dijo, sí, señor. Entonces, un día va a quimioterapia, ese mismo día va a radioterapia y van a ser 3 secciones. Al principio, en la mitad y al final del tratamiento de radioterapia. Pero también me vio otro profesional que se llama el cirujano de cabeza y cuello. Me pareció más crudo en la manera de atender al paciente, pero a veces entendí que era mejor que le digan a uno, le anden con la verdad y no pues por las ramas. Este médico me dijo, bueno, Javier, vas a entrar a un proceso de 30 secciones de radioterapia. Por favor, lo único que te pido y te encarecemos, no te vas a retirar a mitad del proceso o al final. Cumplí con las 30 secciones de radioterapia. Yo le decía, pero ¿por qué me dice eso, doctor? Yo, porque el tratamiento es muy fuerte, muy doloroso. Mucha gente se retira, no lo cumple, pero por eso te advertimos. Y te tengo que decir también que vos vas a perder el 100% de las glándulas salivares. De por vida vas a tener que andar con una botellita de agua porque te vas a tener que estar humedeciendo porque no vas a producir saliva. Entonces yo me ha hecho un convencimiento mental de que fuera lo que fuera íbamos a salir adelante y pues así lo asumí. A pesar de que este médico me hacía todas esas prevenciones, me ponía en alarma pues todo lo que me iba a pasar. Asumimos el proceso. Realmente fue así como él lo dijo. La misma doctora que me hizo la radioterapia antes de comenzar me dijo, bueno, para poder hacer su proceso, iniciarlo, hay 2 condiciones. Una, que tiene que hacerse revisar del cirujano maxilofacial. Pues porque vamos a trabajar ahí en esa área y si usted tiene algún problema no se puede parar el tratamiento. Y realmente me revisó el cirujano, encontró unas piezas que tuvo que extraerlas y me dijo, a usted no lo puede tocar ningún odontólogo o un cirujano hasta dentro de 2 años, después de pasado el proceso. Y lo otro que me dijo, bueno, Javier, usted más o menos, la doctora de la radioterapia me dijo, a mitad de proceso o más allá, usted va a perder el habla, no va a poder hablar. Y tampoco va a poder ingerir alimentos. ¿Y por qué, doctora? Me dijo, porque la radioterapia lo que hace es eso. Aunque nosotros tenemos una tecnología de foco del rayo, a la parte donde está la parte maligna, él para llegar allá tiene que atravesar unas estructuras en la garganta y entonces va deteriorando, cada que te pasemos las secciones, va deteriorando todas las estructuras de la garganta. Y así fue, como a los 15 días de iniciar, ya no podía tragar. Entonces ella me dijo, antes de iniciar el proceso tiene que hacerse una gastrectomía. Yo dije, yo no quería hacérmela, le daba temor. Dije, pues ¿cómo así? O sea, que le abran a uno el estómago y le metan ahí un tubo para poderse alimentar por ahí. No, si usted no se lo hace, yo no inicio el proceso de radioterapia, porque es para su bien, porque es que usted va a tener 15, 20 días que no se va a poder alimentar o de pronto mucho más. Y entonces, ¿qué va a pasar ahí? Bueno, me convencieron, me lo hice. Eso no tiene ningún dolor, eso es anestesia local. Y resulta que después antes agradecí haber tenido esas 2 cosas porque realmente a los 15, 20 días me tenía que comunicar por señas. Mi hermano me compró un tablerito con un marcador para poder dialogar con ellos cuando iban a visitar. Y también la ingesta no podía porque era mucho el dolor que sentía para poder. Yo casi ni abría la boca. Porque es que, como me lo explicaba el cirujano, es que Javier, usted tiene quemada toda la garganta. Tan es así que el cabello atrás se me cayó. Y todo lo que es el cuello y la nuca quedaron en un color rojizo, pero casi que carbón, húmedo. Entonces me tenía que también estar aseando con unas cremas especiales que ellos le recomiendan a uno, le medican para eso. Y a Dios gracias, sí fue el proceso, pero más sin embargo lo pasamos, logramos superar esa etapa, a pesar de que cuando uno pues, va a las radioterapias, eso es todos los días. A mí me cogió
Semana Santa y no hubo perdón de Jueves Santo ni Viernes Santo, no señor, tiene que venir. El único descanso era sábado y domingos, pero el resto de lunes cumplidos. A viernes. Lloviera, temblara, había que estar allí y se la hacían aún para poder cumplir con las metas, ¿no? Y la etapa y el proceso. Porque decían ellos, argumentaban que si no se perdía el tratamiento. Comprendo, Javier. Bueno, Javier, mientras usted toma un poquito de agüita, yo voy a hacer una dinámica práctica para todos nuestros seguidores. Y es que, pues en cada episodio nos gusta dejar algo, sí, como una herramienta o hacerles una pregunta a ustedes, que son nuestra audiencia, como para que de pronto les permita reflexionar, les permita estar en ese aquí, en ese ahora y hagan como un proceso introspectivo en el cual ustedes, digamos, puedan analizar, ¿cierto? Analizar su vida, ver de pronto qué cosas podrían mejorar. Así que les hago esta pregunta. Si tu vida fuera un libro, ¿en qué capítulo estarías en este momento? ¿Cierto? Teniendo una persona ya con tanta experiencia que ha tenido, digamos, como estas situaciones en su vida, que ha logrado superarlas, que nos muestra esa capacidad de resiliencia, esa capacidad para tener ese control de la respiración que le ha permitido soportar unos dolores inimaginables, que cosas que ha aprendido en su vida desde pequeño puede seguirlas practicando y volverlas un hábito y un estilo de vida para su calidad de vida. Entonces, pues nada, ¿qué podrían contestar ustedes a esta pregunta? Y una segunda, ¿cuál ha sido tu mayor segunda oportunidad hasta ahora? ¿Cuál ha sido tu mayor segunda oportunidad hasta ahora? O sea, revisemos eso. Dicen por ahí que nadie experimenta en cabeza ajena, ¿cierto? Es un dicho coloquial que tenemos aquí en Cali o en Colombia, pero sí me parece importante que veamos espejos y que en esos espejos que vemos podamos sacar algo, podamos tomar algo de esa información y lo podamos aplicar para mejorar nuestra calidad de vida. Ese es el objetivo de esto que hacemos, que ustedes puedan conocer estas historias no solamente inspiradoras, porque pues aquí está la fiel prueba de que se puede sobrepasar adversidades, de que las adversidades son parte de ese camino que le llamamos vida, pero pues que no es necesariamente y estrictamente necesario, valga la redundancia, en que tengamos nosotros que vivirlo para poder cambiar algunos hábitos que tenemos y que de pronto podamos hacer un ejercicio de medicina preventiva. Nosotros aquí en todo nuestro modelo de negocio con propósito, porque tenemos un modelo de negocio pero con propósito, es que las personas empiecen a tener ese tema de medicina preventiva, don Javier. Nos gusta mucho transmitir este mensaje en el sentido de que pues es mejor prevenir que hacer ya medicina correctiva, ¿cierto? Que digamos que la medicina tradicional está un poquito más enfocada en la medicina correctiva, ¿cierto? Se corrige algo que ya está fallando. Si desde la medicina preventiva, usted lo mencionaba mucho, todo el tema de hacer deporte, tener hábitos de meditación, de respiración, como todo esto puede funcionar en la vida. Usted, este tipo ahorita lo mencionó específicamente con el taekwondo, creo que hoy practica otra serie de actividad física, pero como todo esto o todo este de pronto concepto que usted ya a partir de su segunda oportunidad aprendió, le sirvió para esa tercera oportunidad. Bueno, sí, y algo muy importante adicional a lo que mencionaste ahora es la alimentación, ¿no? Los orientales dicen que las enfermedades entran por la boca. Y pues en algo pueden tener razón. En cuanto a la primera pregunta que hiciste, yo considero que unas palabras pueden ser la resiliencia que mencionabas ahora. Y algo que me costó mucho trabajo entenderlo y comprenderlo, o aprenderlo, y es la disciplina. El concepto de la disciplina para mí inclusive está valorado que está por encima de la inteligencia. Y es como uno se pone a pensar, ¿cómo así, no? Entonces uno comienza a sopesar las cosas y hasta que llegó el momento en que en la academia donde yo trabajo mencionamos eso y logramos entenderlo. Entonces, dos cosas, la disciplina y la resiliencia. La otra es, en cuanto a la segunda oportunidad, hay que aprovechar que, diría yo, que el Creador me dio esta segunda oportunidad y de estar vivo, estar consciente, y es de llevar un mensaje a mis semejantes, a las personas que viven en comunidad, a las que pueden también estar pasando por un episodio similar al que yo viví.
y es que hay que tener fe en un ser superior. Y lo otro es que si yo por lo menos estoy dialogando hoy con ustedes, es porque debo tener una misión en la vida. Y mi propósito es, yo manejo un eslogan que es: haz el bien y olvídalo. No, a diferente de haz el bien y no mires a quién, para mí es haz el bien y olvídalo. Porque debe ser sin ningún interés, simplemente por hacerlo. Porque así somos o debemos ser los seres humanos. Y la última pregunta que hablabas era de que yo digo que el comportamiento del ser humano, pues, y tiene mucho que ver con lo que ustedes profesan y su unidad de negocio que tienen, es que el ser humano debe aprender a prever las situaciones. Lastimosamente nosotros en nuestra vida trabajamos es con el post, no con el pre, sino con el después. Y mucha parte de la cultura médica maneja eso, ¿no? Nos dan es algo para aliviar el dolor, no como en otras culturas que trabajan desde el inicio. ¿Qué está generando el dolor? ¿Cuál es la causa de ese dolor? Y que además que son integrales en el análisis, no en el detalle. Porque el cuerpo como tal es una unidad sellada. Y ahí la cultura oriental que me afecta tanto a mí dice que desde que usted lo abran en su unidad sellada, ya jamás en la vida volverá a ser el mismo. Jamás. Imagínate yo que tengo tantas aberturas en la unidad, entonces hay que profesar eso. Y para eso entonces ellos dicen, uno debe alimentarse sanamente, que por allí es donde entran las enfermedades. Entonces evitar, ¿sí?, consumir o ingestas chatarras, como lo llaman hoy en día, cosas que no alimenten, que realmente sirvan para el cuerpo. El otro es hacer algo, yo le llamo a mi edad hoy en día movimiento. Antes era actividad física o deporte, ¿sí? Pero hacer movimiento. Está demostrado que la longevidad en ciertas partes del mundo, han hecho investigaciones que se debe al movimiento que hacen esas personas. Mantienen activas, llegan. Y sobre todo cuidar mucho los miembros inferiores, que en determinada edad comienzan a ser cruciales para poder mantenerse uno en un buen estado de salud. Y la última sería tener o convivir armónicamente con su familia y con los amigos. Eso sería. Perfecto, don Javier. Como digamos, reflexión importante, quiero para terminar como esa sección en la que nos cuestionamos, y es: ustedes, personas que nos ven en estos momentos, si su vida se viera amenazada mañana, ¿qué sería lo primero que cambiarían? O sea, háganse esa pregunta como para, con todo esto que les estamos entregando en información, puedan revisar, hacer como ese ejercicio de introspección y decir, bueno, no, hay esto que podría cambiar, esta alimentación puedo cambiarla de esta manera de tratar a las personas puedo cambiarla, o esta manera de tratar a mi pareja puedo cambiarla, no sé, hay muchos aspectos allí que como lo dice don Javier y don Javier nos comparte, digamos que pueden ayudar a mejorar nuestra calidad de vida. Bueno, don Javier, vamos ahora sí a entrar profundo en su tratamiento. No sé, me imagino que no me imagino qué se sentirá escuchar la palabra cáncer. ¿Qué pasó por su mente en ese momento? ¿Cómo afrontó el tratamiento? Cuéntenos un poquito más de toda esa vivencia. Bueno, sin ser petulante, yo siempre consideré que la palabra cáncer era cierta enfermedad que de pronto los facultativos de la salud no habían encontrado una respuesta favorable para su cura. Y no, como muchas veces lo vemos, con sinónimos de desenlaces fatales, ¿sí? Porque ese es el bendito problema que tenemos nosotros, y que todo está en la mente, en el sentido del miedo a la muerte. Pues a uno le hablan de cáncer, y como uno ha visto tantos episodios que es parte terminal de la vida, entonces ahí mismo uno asocia eso con la mente. A Dios gracias, yo había hecho un proceso de investigación en ese sentido,
Y en el libro lo menciono. En el momento que la doctora le comenta a mi hijo y a Miriam el diagnóstico, no sé, yo lo pasé como si nada. Ellos también, me imagino, por no afectarme a mí. Pero ya como a las 2 horas yo como hice conciencia del proceso y siempre he decidido eso personalmente, mi decisión. Y bueno, ya sucedieron las cosas, bueno, ya. Ahora hay que entrar vamos a buscarle una mejora, una acción de mejora, ¿sí? Una retroalimentación, qué podemos hacer, cuál es el camino más viable para que las cosas mejoren. Y comencé a hacer un proceso de entrenar bastante fuerte, sin saber que lo iba a necesitar, pero sí lo hice, no sé, puede ser por la misma compensación de los nervios. Y lo otro era mentalmente hacer un trabajo, un proceso de autoconfianza, de querer salir adelante, aferrarme como a la vida que dicen, para que nada de lo que pasara pues me afectara y me derrumbara. Simplemente salir avante, y me visualizaba como lo hacíamos en taekwondo, por ejemplo, para practicar figuras. Uno mentalmente tenía que repasarlas. Lo que hoy en día, por ejemplo, hace Ronaldo. Antes de cobrar eso se lo han enseñado los psicólogos. Antes de él se visualiza ya haciendo el gol y saliendo a correr y dando la vuelta, estando antes de patear el penal. Eso lo hacíamos nosotros en taekwondo. Yo me acostaba y comenzaba a hacer chonji, la figura principal, de ahí no hay movimiento, entonces tenía que comenzar a mover y me movía mentalmente. Entonces, eso hace que uno prevenga muchas cosas. Entonces, esos ejercicios le sirven a uno para educar la mente en el sentido de, bueno, va a pasar esto. Entonces, cuando hablo también del poder de la hora, entonces ahí es cuando comienzan a llegarle las imágenes. ¡Ay, cáncer! ¡Ay, muerte! ¡Ay, deterioro de vida! Entonces, uno le tiene que hablar a la mente y decirle, no señor, no vengas ahora a decirme con los miedos, yo estoy ocupado en otro proceso mental y voy a hacer esto y esto y esto. Ese trabajo lo hice mucho para no dejarme afectar mucho psicológicamente y emocionalmente en el proceso. Tan es así que con una familiar, al otro día del diagnóstico me llamó llorando. Ay, que cómo así, Javier, que no sé qué hay que tener. Y dije, bueno, ¿cómo así? ¿Aquí quién es el enfermo? ¿Usted o soy yo? ¿Cómo así que le tengo que dar a usted, sí, sugerencias, ánimo, no, ánimo, que no pasa nada, que debe ser al contrario? Pero me tocó que hacer eso, pues porque hay gente que se deja afectar mucho de eso, ¿cierto? Pero realmente es un manejo interno de mucha conciencia, de mucha mentalidad positiva, y que lo puedo decir con propiedad. Quien me enseñó esto fue el taekwondo, el arte marcial. O sea, porque uno allí aprende a manejar su cuerpo, a manejar su mente, a manejar el dolor, a superar muchas cosas, los miedos que uno tiene internos. Como decía un psicólogo que yo llevaba a la universidad, y era que las fobias no son más que miedo a la muerte. Y ese es un gran problema, sobre todo en nosotros los occidentales, que mantenemos pensando en la muerte, y cuando nos vamos a morir queremos vivir, ¿sí? Entonces en vida nos mantenemos pensando en la muerte, y cuando nos estamos muriendo queremos vivir. Entonces hay que prepararse para eso. Como dice Adolfo Ginás, ¿por qué le voy a tener miedo a la muerte? ¿La muerte acaso duele? Si me morí, ya pasó. Yo no siento nada más. Ya me morí. Entonces es haber analizado toda esa cantidad de conceptos, ¿cierto? Haberlos procesado mentalmente y físicamente, cosa tal de que a uno no le afecten tanto y pueda realmente enfrentar las cosas desde otro punto de vista. Comprendo, Javier, maravilloso todo eso que nos cuenta. Y digamos que ahí está en esa etapa inicial, ¿cierto? Cuando está racionalizando lo que le está pasando, cuando se entera su familia, ¿cierto? Ahorita vamos a tocar un poquito todo ese tema de ese aspecto del cuidador, pero ¿cómo afrontó usted el tratamiento? O sea, ¿cómo estos aspectos de dolor, sí, que usted menciona en su garganta cuando la tenía quemada? Me imagino que, bueno, no sé, toda la afección que genera la radioterapia, ¿cómo afrontó ese dolor? Y dos aspectos fundamentales dentro de ese dolor,
esa situación en la cual no podría comunicarse abiertamente, sino que tuvo que usar un tablero, ¿cierto? No podía hablar, casi no podía ni abrir la boca y no podía alimentarse como normalmente lo hacía. ¿Cómo afrontó todo eso? Bueno, mira, yo lo he dicho en la casa y es que uno, y como administrador, uno planea cosas. Inclusive antes de planear, hay otras que llaman predictivas. Yo ya había hecho unos ejercicios de mucho antes, sin tener estos procesos, de muy joven. Y es que yo, por ejemplo, acostumbraba a veces a levantarme por la noche en la casa y no abrir los ojos. Y caminar. Y me estrellaba contra las paredes. Pero para entender en la mente, bueno, a ver, recuérdese dónde está usted. Aquí hay una pared, no hay una pared. O sea, son ejercicios mentales que uno en la práctica los debe hacer para cuando esté en ese proceso ya haya habido un entrenamiento, ¿cierto? Por ejemplo, ponerse el chorro cuando usted está bañando en la nariz y que no lo deje respirar. A ver hasta cuándo aguanta. Pues si no tiene una piscina y estar allí, pues... O sea, y aprender a manejar el aire debajo del agua, que es lo que mucha gente cuando dice, no, es que no sé nadar, es que me ahogo. No, es desesperación y es miedo a morirse. Pero cuando usted aprende a manejar el aire, por ejemplo, debajo del agua, que no se inhala, sino que se exhala, y a manejar aquí la conciencia de que dejarlo caer un poquito, después otro poquito, va a resistir más debajo del agua. Y lo mismo pasa en otras circunstancias. Eso, por ejemplo, lo utilicé cuando yo estaba en el proceso de la radioterapia, que me dejaban en una máquina 17 minutos y lo único que yo podía mover era la respiración. Bueno, pero ahora le cuento eso. Entonces, ese tipo de entrenamientos que uno hace previamente no tiene que esperar a que le pasen las cosas. Entonces, yo, por ejemplo, hacía el papel de ciego. No abro los ojos y a ver qué va a pasar. ¿Dónde están las distancias? Me pegaba unos golpes, unos tropezones, pero eso hacía yo que fuera más consciente de lo que estaba haciendo y que me entrenara mejor. En el Oriente, en las artes marciales, dicen que es que hay unos que ven por detrás. No es que vean por detrás, sino que uno debe desarrollar el oído. Entonces, mínimamente usted debe estar consciente aquí parado que alguien se le está acercando por detrás. O que le están haciendo algún movimiento, o que va a venir un golpe o algo. Entonces, no es que uno vea para atrás, sino que desarrolle el oído y siente que el aire sopla. Parece que fuera pura filosofía y filosofía barata, pero en la aplicación que yo he hecho me ha dado resultado, ¿cierto? Y en artes marciales, en algunos estilos, se ven, sobre todo en la parte china, en la parte del Kung Fu, se ven esos estilos. Entonces, como asumir esa realidad, y con mi hermano, que también ha sido practicante del fútbol, que fue director técnico, teníamos ciertas discusiones. Por ejemplo, yo aquí lo anoté, para no equivocarme, dije yo, sacar la jerarquía en los momentos difíciles o en una situación apremiante es lo más acertado que puede hacer el ser humano. Usted que le gusta el fútbol debe saber que cuando, por ejemplo, un equipo está perdiendo o no está organizado, pues debe haber una persona que se ponga, como dice la camiseta, bueno, un momentico, aquí vamos a echar para adelante y vamos a organizarnos, y ahí comienza el liderazgo de un capitán. Echarse el equipo al hombro, como se dice en el argot futbolístico, sí, señor. Entonces lo mismo pasa en un momento difícil. En ese símil, llevémoslo a la vida real. En un momento difícil, bueno, tenemos que sacar la jerarquía, a ver qué es lo que tenemos, de qué estamos hechos, ¿cierto? ¿Para dónde vamos? ¿Quiénes somos? ¿Sí? A eso me refiero yo cuando me enteré de la situación y al proceso en que me iba a meter. Y que ya de pronto había tenido, por ejemplo, cuando a mí el médico con el problema del brazo me dijo, lo más, tenés un 90% que haya que cortar el brazo. Y la enfermera monjita también me dijo, Javier, vea, yo le traje estos instrumentos aquí para que comience a hacer manualidades con la derecha, y yo rechacé eso, porque yo estaba profundamente convencido que no me iba a pasar. A pesar de que a mí mi brazo me lo dejaron una semana abierta, y esa pieza olía, pues, usted sabe lo que huele la sangre cuando ya se seca y todo, y era la puerta abierta, ventanas abiertas, y ese olor era fétido. Pues yo era consciente de que estaba así, pero que iba a salir adelante. Y eso le sirve mucho al ser humano, estar convencido de lo que vas a hacer, pero convencido es en realidad.
así pase lo que pase. ¿Sí? Eso es más o menos como la manera personal. Y que eso me ha servido mucho es el arte marcial, a diferencia de otras personas que de pronto no lo han practicado, ¿cierto? Y que no sea como deporte, sino como arte marcial. ¿Y cómo hacía don Javier para estar, como me comentó ahorita, esos 17 minutos completamente quietos en los cuales solamente podía respirar? Bueno, sí. Gracias por preguntar eso porque, bueno, a pesar del manejo del aire que yo te decía, en el taller que hicimos del poder de la hora, nos enseñan a hacer la inhalación y a comenzar a llevar el aire a 7 partes del cuerpo, hasta que lo baja uno al viejo vientre, vuelve y lo sube, y lo va dejando o exhala por entre los dientes. Esa es una manera de aprender a respirar, de controlar el aire. Entonces, primero me hicieron una simulación de una máscara que le llaman, que es una rejilla que le ponen a uno en la cara, que cubre la cara, los hombros y llega casi hasta aquí, hasta mitad del brazo. Y eso como una especie de inmovilizador. Como un yeso, sí. Entonces primero a una simulación uno, te lo sientas en esa máquina y le ponen eso mojado y el tipo le va haciendo la estructura de la cara, cosa tal de que quede exactamente el molde de tu aspecto físico, del cuerpo, de los hombros, todo. Cuando ya va uno al proceso de inicio de la radioterapia, ya ellos tienen la máscara y se la ponen, y eso tiene unos broches que van amarrados a la camilla. Y fuera de eso le ponen a uno unas cuerdas. O sea, usted queda inmóvil. Inmóvil es inmóvil. O sea, usted no puede mover la cabeza, no puede hacer así, no puede. Lo único que puede mover es la respiración, porque ni los ojos los puede abrir porque están apretados con la malla. Y entonces, los primeros días me dio muy duro porque y llega el momento en que uno se respira y se desespera uno. Y eso se maneja a través del aire. Si usted administra bien el aire, puede calmar la desesperación. Y después entré en un proceso de apoyarme más en el creador. En un diálogo constante. Y yo ya le calculé más o menos los 17 minutos porque ustedes lo amarran a la camilla y los 2 asistentes se salen y eso cierran la puerta y eso queda uno ahí solo. Y hay una musiquita por allá tenue, y esa máquina comienza a mover, son unas pantallas grandes, unas luminarias, que le dan una esfera, le dan la vuelta a uno de lado a lado. Y eso tiene un sonido. Y uno ahí tendido sin poderse mover y sin poder la boca, sin poder llamar a nadie. Y entonces el manejo del aire, que es lo mismo que le pasa a uno cuando le hacen resonancias o los TAC, que a uno le preguntan, ¿usted sufre de claustrofobia o algo? No, pero se maneja a través del aire. Y entonces ahí yo alcanzaba a hacer, y los contaba, a rezar unos Padres Nuestros consciente, pero consciente es consciente, o sea, saber, como tenía tiempo, pues me ponía a pensar qué significaba cada palabra del Padre Nuestro. Y también lo acompañaba a lo último con unas frasecitas que, no sé, vinieron a mi cabeza, entonces, y que se hacen en los rezos normalmente, pero no de memoria, como uno lo reza, sino que yo terminaba el Padre Nuestro, entonces decía, no soy digno de entrar a mi casa, es una palabra tuya, será para sanarme. La otra era, ¿cómo es? Cúrame con tu manto de sanación. Y la otra, que se haga lo que Dios quiera. Con esas 3 terminaba como una partecita y volví y la repetía. Ahí se me dan casi como 56 veces, 57 veces. Hasta que llegaban, yo ya, ¡prum!, abrieron la puerta. Ya, vienen por mí, ustedes lo desabrochan a uno, y terminamos. Así fueron 30 días seguidos. En esos 17 minutos que usted no se puede mover, sino el aire que entra y sale por la nariz. Esa. Y no sé si es una sensación general o solamente me pasa a mí, pero a mí me dicen quédese quieto y a uno le da más ganas de moverse. Uno empieza a brincarle la mano, el dedo, la nariz, le empieza a picar la oreja. O sea, hay que tener realmente una capacidad de concentración para poder sacarlo adelante y que sea efectivo. Y la doctora me explicaba eso, que una de las cosas por las cuales los pacientes se retiraban del tratamiento era por eso, porque no aguantaban estarse ahí los 17 minutos. Y porque había mucho adulto mayor
que eran los espejos que yo veía. Y Tania, sí le cuento específicamente un caso que me llamó mucho la atención. Cuando yo me le presenté, le toqué la mano, rugosa la mano. Y es un campesino. Y el Señor me decía, se tenía que terminar su labor diaria, que comenzaba a las 4 de la mañana. Nosotros nos veíamos a las 3 de la tarde. Y él me decía, yo tengo que coger un campero para ir hasta Jamundí. Y en Jamundí cojo el Traxur. Entonces se bajaba ahí en la Simón Bolívar. Se atravesaba a pie para ir a la que le hicieran la sección de radioterapia. Todos los días. Y ese señor no se dejó hacer la gastroctomía. Y ese señor le dolía y botaba sangre y hablaba. Y medio comía. Entonces, ese ejemplo que uno le pone en la vida, un pobre señor de tanta avanzada edad y es capaz de hacer eso. Porque uno no puede. ¿Entendés? Entonces, unos espejos durísimos, pero pues que le sirven a uno que le da mucha confianza, ¿no? Súper interesante, don Javier, cómo allí el aspecto espiritual, la fe, el tema trascendental empieza a jugar un papel, ¿cierto? Cumple un rol muy importante que usted menciona también en su libro, en su proceso de recuperación, ¿cierto? Nosotros desde todo este aspecto de medicina preventiva que le contaba y desde todo este modelo de negocio con propósito, hablamos de 3 aspectos importantes, o como lo diría, digamos, como un poquito más técnico, el hecho de ser holístico, ¿cierto? Un ser holístico. Un ser holístico, digamos que nos gusta categorizarlo con 3 palabras, ¿cierto? Un ser holístico es un ser físico, un ser emocional y un ser trascendental, ¿cierto? Sea cual sea, digamos, el ser superior que cada persona crea, ¿cierto? Hay un aspecto trascendental que se vuelve muy importante para, digamos que a través del proceso emocional, de fortaleza mental, de manejo de las emociones, de superar cosas con otras personas, luego impacta en el aspecto físico, ¿cierto? Entonces, cómo la fe impacta en el aspecto emocional y cómo el aspecto emocional impacta en el aspecto físico. Y cuando tratamos, o bueno, todos los que hacemos parte de esto y queremos tener ese bienestar o esa calidad de vida, digamos que buscamos un equilibrio entre estos 3 aspectos, entre el aspecto trascendental, entre el aspecto emocional y entre el aspecto físico. ¿Qué considera usted o qué impacto pudo tener todo este tema de fe y todo este tema espiritual en su proceso de recuperación? Mucho. Yo le confieso aquí que yo no era tan creyente, como se dice. Tenía un concepto diferente, pues no es de los que voy a misa todos los domingos y esto, no. Siempre consideré y lo he dialogado y discutido con curas reconocidos aquí en Cali, que para mí hacer el bien a la comunidad es una parte de hacer religión, de creer en algo, porque pues considero que eso fue lo que vino nuestro Señor cuando hizo, hacer el bien, ayudar, a promover. Entonces, este proceso me hizo cambiar un poco en ese sentido, de adentrarme más en eso. Tan es así que, como le contaba anteriormente, el ser humano es tan difícil que le suceden las cosas y con el tiempo que va pasando vuelve como otra vez a su rutina. Entonces, hay veces yo mismo me regaño porque digo, bueno, hoy no he meditado, hoy no he orado. Entonces salgo a caminar y cuando camino, estoy caminando y digo, no, cada vuelta voy a hacer 2 oraciones, voy a tener un diálogo con el Señor. Entonces, me doy ese latigazo en el sentido de ¿qué ha pasado? ¿Por qué vuelves otra vez a olvidar? Cuando estuviste en la mala, entonces sí te acordaste. Ahora cuando ya estás un poco mejor, entonces vas a olvidar. Y entonces ahí es donde peca el ser humano. Y eso es lo que no quiero, por lo menos a mí, que me pase. Para seguir de pronto confiando y teniendo esa luz que yo vi en el momento de mucha dificultad en mi vida. Entonces sigo apegado a la parte espiritual. Y como tú lo dices en el propósito del negocio, y es que siempre consideré que la mente es fundamental y primordial para lo que le pasa al físico, a la parte física.
y que a mí me pasó por estar estresado, somaticé. O sea, somatiza uno lo que uno piensa. Así mismo, cuando uno piensa positivo, el cuerpo también puede mejorar, ¿sí? Y eso a la parte espiritual, pues complementa mucho más al 100% y reconforta, ¿sí? Entonces, la fe es eso, en creer en algo que uno no ha visto, no lo toca, no lo palpa, pero de pronto sabe que existe esa fuerza superior. Y no solamente esperar a que uno esté en la mala, en una situación crítica o de crisis, para poder echar mano de esa herramienta que es el diálogo con un ser superior. Perfecto, don Javier. Me encanta ese concepto y cómo lo pone usted y cómo lo asocia para que al final se vuelva un aspecto práctico, ¿cierto? Una herramienta que le permita a todas las personas usar para cada situación que tiene. Don Javier, ahora abordemos el tema de la familia, el cuidador. Muchas veces, o no sé, es un concepto de pronto un poquito personal que tengo. Cuando hay una persona que está padeciendo alguna enfermedad o está pasando por una situación, todos nos enfocamos, o la comunidad alrededor, la familia alrededor, se enfoca en esa persona. Pero hay una parte fundamental de todo eso y es la persona cuidadora de esa persona, o la persona, ese primer apoyo que hay ahí, o 1, 2, 3 personas, esa familia o ese núcleo más cercano que viven casi que el proceso a la par, pero de una manera diferente, ¿cierto? Sin afrontar directamente la situación. ¿Qué me puede contar usted respecto a esto? Sus cuidadores, cómo interactuaron con usted, cómo también le sirvieron, cómo le aportaron para todo este proceso. Sí, yo creo que es algo esencial en mi proceso. Tengo la oportunidad, pues, como yo le digo, de mi compañera de viaje, mi esposa Miriam. Es una persona que ya tenía experiencia como cuidadora porque venía con su padre, una persona que pues en determinada edad, y ella velaba mucho por ella. En ese sentido, se había vuelto experta en trámites de la salud con su padre. Entonces, cuando le tocó asumir el papel de cuidadora con el suscrito, pues no hubo una gran diferencia, pero sí me dejó asombrado, porque era todos los días en una rutina de que qué tiene, qué le pasa, de que vamos, yo lo llevo a la terapia, no dejo de ir un día. Y era una persona que maneja una migraña excesiva, y eso me lo explicaba el médico. Es tan, ¿cómo se llama?, entregada de lleno a su actuar de cuidadora, que mientras estuvimos en el proceso nunca le dio migraña. Nunca le dio migraña. O por lo menos no lo sentí, ni ella me lo demostró. Ha podido darle y de pronto no me lo mostraba para no afectarme. Pero yo le decía, Miriam, vos no te cansás de venirme a acompañar, deja que alguien más venga. No, yo voy. Enferma por la asepsia. Eso es algo a favor que debe tener un cuidador, ¿sí? Porque los mismos médicos lo recomiendan. No podía faltar algo porque inmediatamente salía a conseguirlo, algún instrumento, alguna inyección, algún medicamento. Eso llenamos como 4 ¿cómo se llama?, recipientes plásticos de puros medicamentos e instrumentos que yo necesitaba. Por ejemplo, el cuidado de la gastroctomía, que era de todos los días, ir a reclamar el alimento, pelear para que lo entregara, prepararlo, colocarlo, retirarlo, desayuno, almuerzo y comida. Eso me duró casi 6 meses a mí, ese proceso de alimentación así. Fuera de eso, ya después de los 15 días que ya comencé a bajar mucho de peso, yo casi ya no me podía mover. Entonces ella se encargaba inclusive de bañarme, que yo no lo podía hacer. Entonces es algo que es como de agradecimiento toda la vida, en el sentido de que el cuidador hay veces se enferma más que el propio enfermo. Y muchas veces algunos, como le pasa a cierto animal que ahora lo cuento, absorben esas energías.
De eso debe cuidarse mucho el cuidador. Y porque es agotante, es extenuante. El estar velando por un enfermo 24 horas del día, los 7 días de la semana, es crítico. Tan es así que yo tomé la decisión ya cuando estaba en proceso de bastante deterioro de la salud, de quedarme durmiendo en la sala. Pues porque yo tenía que ir cada rato al baño, ¿sí? Porque la sangre me quedaba en la garganta y se me bajaba por la nariz. Entonces, hay veces me desesperaba. Entonces, para no afectar el sueño de ellos, yo me quedaba abajo. Y inclusive para poder asearme me tocaba que irme al patio para no hacer tanta bulla, porque era tosiendo, sonando y saliendo mucha sangre y no dejaba de salir. Yo me quedaba 1 o 2 horas haciendo ese proceso. Entonces, imagínate algo, ella se subía supuestamente a dormir y estaba pendiente. Perdón. Me afecta porque fue casi el 70% de mi mejoría parte de ella. Parte de ella en el sentido de, pues todas las veces no era pues con risas en los labios, pero más sin embargo ella superaba esas situaciones, porque uno hay veces como enfermo también se vuelve quejambroso o terco o en el manejo de las situaciones de dolor o de angustia o de cansancio, porque yo pasé casi 2 meses sin dormir bien. Entonces eso le afecta a uno psicológicamente, emocionalmente. Entonces muchas veces el trato también con sus semejantes no es muy bueno. Mas sin embargo ella lo entendió y lo comprendía. Y se pasaron los momentos, o sea, para mí fue algo crucial, determinante, haber tenido a Miriam como cuidadora. Es algo que pues, le estaré eternamente agradecido. Pues, don Javier, gracias por abrirse, por podernos permitir, digamos que este es un espacio también para eso, para que ustedes sientan, las personas que invitamos sientan que pueden sentir, sí, valga la redundancia, sientan que pueden sentir, sí, que puedan aquí expresar eso. Y bueno, qué bueno que a usted le haya tocado eso, ¿cierto? Tuvo esa fortuna de tener a esa persona ahí a su lado para que lo pudiera acompañar en ese proceso. Discúlpame, te interrumpo, que ese es el papel del cuidador, ¿no? Sin ningún interés, un sacrificio enorme. Y la otra persona que también estaré muy agradecida es André Felipe, mi hijo, que es una persona, él es fisioterapeuta con especialización en cardiorrespiratoria, en UCI, y valió mucho el apoyo de él, la ayuda de él, porque él se mueve muy fácilmente en el sector de la salud, muy conocido en todas las clínicas aquí, en los hospitales. Entonces, y para darme consejos, para sugerirme cosas, para recomendarme medicamentos, alternativas, cosas. Muy valioso también el apoyo de él, desinteresadamente, y que pues por él fue que pudimos encontrar el verdadero diagnóstico que yo tenía, al conseguir por sus pesquisas que hizo en la parte médica quién era quien realmente me podía atender y darme un diagnóstico, porque por la EPS que tenía llevaba 6 meses y no me lo habían dictado. Sin embargo, aquí fue en una mañana y todo, y ahí comenzó pues ya el proceso, y el apoyo de ellos dos fue muy valioso, determinante. Gracias, don Javier. Ya lo ha mencionado en 2 ocasiones y me gustaría abordar, digamos, como ya finalizando ese tema, don Javier, el sistema de salud con el cual vivimos, ¿cierto? Usted mencionó ahorita el tema de que había que ir a reclamar el alimento, que a veces se lo daban, o pelear para que se lo dieran, y ahorita pues el tema de que no, pues digamos que le tocó de manera independiente o particular
buscar ese diagnóstico. ¿Qué opina usted de eso, don Javier? ¿Y cómo de pronto eso hizo parte de su proceso de vida? Bueno, mira, yo lo que tengo después de haber vivido todo el proceso y haciendo un resumen, un análisis, poniendo en la balanza lo que yo viví, yo creo que soy bendecido por cómo a mí me trató el sistema de salud. En el sentido de que me atendieron en una excelente clínica, unos facultativos de la salud muy comprometidos a mayor. Y que pues hay bemoles dentro de todo el proceso, hay trancones que se dan en los procedimientos, en los papeleos, en los trámites. Pero cuando yo estaba escribiendo el libro, en un principio yo escribí todo eso y más bien como quejándome del sistema. Pero después como que recapacité y dije, no, pues realmente yo la saqué, como dicen en el argot popular, barata. Y para mí, el sistema a mí como tal de salud me trató bien. Y fui bendecido. Y jamás me negaron. Y lo que de pronto se trató de negar se logró pues conseguir a destiempo, pero se logró conseguir. Y uno de los factores claves que entendí en este proceso de atender este tipo de enfermedades es que depende en el estadio en que usted la encuentre o lo diagnostique o se la encuentren. Por ejemplo, en el caso mío me explicaban que tiene 4 etapas, que si usted lo diagnostica en la segunda, hay proceso muy positivo de recuperación. Pero si ya lo encuentran en la tercera o cuarta, de pronto ya el deterioro ha sido grande y es muy complicado. Entonces, muchas veces el sector no es que pueda hacer mucho. En mi caso, pues fue afortunado en el sentido de que logré vuelvo y repito, excelente personal médico, un apoyo psicológico y emocional bastante alto, grande, que todavía lo estoy cumpliendo, que todavía estoy en el proceso de controles, con algunas fallas, pero pues ahí se hace dentro de lo que se puede buscar lo mejor. Entonces, se oye mucho hablar, ¿no?, de que el sector salud está en crisis, que está en problemado, que está desfinanciado, que no cumplen con su misión. Pero pues eso para mí va por otro lado, va por otras circunstancias que el ser humano maneja y que no como me tocó a mí. En algún momento algún funcionario de la salud me lo explicaba, me dijo, es que usted, que es paciente de alto costo, a usted no lo está cubriendo la prepagada que tiene. A usted lo está cubriendo la EPS, porque las tarifas de la prepagada hace rato se superaron, se volaron. En cambio, la EPS lo sigue a usted sosteniendo, mejor dicho, en los gastos financieros pues que estaba aconteciendo por el tratamiento. Yo no sabía eso, fíjese. Entonces entendí que realmente lo que uno hace en pagar una prepagada, que son bien costositas, es como buscar agilidad en ciertos trámites de la salud. Pero ya cuando hay un episodio como el que yo viví, fíjese que quien realmente me soportó fue la EPS. Entonces, pues uno... ¿Su experiencia termina siendo positiva? Sí, para mí sí, porque pues yo estoy aquí hoy en día contando el cuento, es porque realmente la prioridad para mí fue primero el creador, segundo la familia y tercero, ¿sí?, la parte médica. El apoyo médico fue incondicional, fue oportuno, fue eficaz, de manera que eso lo tengo que agradecer. Gracias, don Javier. Bueno, antes de ir a las reflexiones finales, vamos a hacer un pequeño sponsor, ¿cierto? Nuestra pequeña publicidad, contando un poquito de nuestro negocio con propósito. Recuerden que historias como las de don Javier nos permiten identificar que la salud es nuestro mayor tesoro. Así que en Salud Semillas y en Ecos de Bienestar apoyamos y compartimos todo el tiempo esta información para replicar
hábitos de vida saludable, calidad de vida. Así que recuerden que en Salud Semillas estamos en www.saludsemillas.com.co y ahí encontrarán todo sobre nosotros para conocernos, ¿vale? Don Javier, antes de ir a las reflexiones finales, y ahorita que usted terminaba de contarnos todo el tema de salud y del sistema de salud, perdón, usted mencionó el tema de la energía y algo respecto a eso, y porque me leí su libro, sé la historia de Tala, que yo sé que usted quería compartirla. Entonces, antes de ir a esas reflexiones finales, ¿quién es Tala y qué papel o qué rol jugó en todo este vivir suyo? Bueno, gracias, Cristian, por tocar ese tema, porque vuelvo y repito, o sea, primero un creador, ¿sí? Tener la fe en esa persona, en ese ser, sí, que lo administra todo, inclusive la vida humana. 2, la familia. 3, la ciencia médica. 4, las amistades. Y 5, Tala. ¿Quién es Tala? Tala es una gata que nosotros adoptamos en Paz Animal. Una de mis hijas le fascinan los animales. Y desde pequeñita la teníamos. Resulta que nos hemos encariñado y ella acostumbraba a acostarse en los pies míos. En los pies no, cuando yo me acostaba al ladito de los pies, ella pernoctaba ahí. Y también hay veces me subía pues al estómago, al cuerpo, inclusive hacía masajes o ronroneaba. Y eso dice que tiene unos mensajes, ¿no?, en la vida del gato. Y pues también, perdone que sea tan cansado, llevándolo al lado de las artes marciales, uno de los estilos sacados es de los felinos, de los gatos. De los reflejos que tiene, cómo manejan el cuerpo. Usted ve un gato caer y nunca lo va a sentir pegarse duro. Siempre pone las almohadas de las manos, los pies, y después cae el peso de su cuerpo. Ese es aprender a caer. Ellas siempre salen a tomar el sol a determinada hora, y eso, en el poder de la observación que uno debe tener, lo debe copiar como ser humano. Y lo otro era que cada que yo me despertaba, me levantaba y ella estaba a los pies míos. Uno como el ser humano pues se levanta y se sienta en la cama y se para y listo. Ella no. Yo después comencé a observar que ella se despertaba y llegaba y ¡pum!, estiraba la columna. O sea, se encorvaba como cuando a uno le saca. Y yo dije, me puse a observar eso. Después entendí en una compañera de trabajo que un día cualquiera se levantó y se sentó en la cama, y cuando se fue a apoyar así para pararse, toda esta parte de la mano le traqueó. O sea, se le dañaron todos los tendones. La tuvieron que operar y volvérselos a amarrar. Entonces me dejó ese mensaje a mí y dije, pero ¿por qué hace ese animal eso? Y realmente debería ser así. Entonces yo hoy en día antes de levantarme, pues hago estiramientos de piernas para mejorar los flexores de la cadera, hago también el cuello, la nuca, y después si me levanto, ahora sí caminemos. Pero muchas veces usted se levanta, se va a parar y le jaló la columna, le jaló la ciática o la rabadilla, como decía mi mamá. Entonces, en la naturaleza, inclusive los animales y especialmente los gatos, se le enseña mucho a uno como ser humano. Entonces nos habíamos compenetrado mucho. Ella me seguía mucho cuando yo llegaba. Ellos tienen un poder de reloj inmenso. Ellos saben cuándo va a llegar uno, las costumbres, los sitios. Además, usted no es amo de un gato o de los gatos. Los gatos lo manejan a uno. ¿Sí? No es como los otros animales que son, pues, de la casa. El perro, usted lo llama y viene. Difícilmente el gato va a venir. Usted antes tiene que ir donde el gato. Bueno, entonces vivíamos como esa convivencia. Cuando yo enfermé, noté que la gata comenzó a aislarse. Tengo entendido que los gatos son capaces de ver las auras de las personas, ¿sí?, los colores que tienen, y de allí pues determinan las posibles enfermedades que tengan o las energías.
Entonces, ella comenzó a alejarse cuando yo enfermé. Y todo el proceso, tanto de enfermedad y de recuperación, ella nunca jamás se me acercó. Cuando ya comencé pues a vivir un poquito más la parte social, que ya comencé como a estar mejorcito, ya volvió ella otra vez a acercarse y a los mimos, a pasearse por las piernas, otra vez el chocholeo. Entonces yo ya la cogía y la sobaba y todo. Y entramos otra vez como en esa complacencia pues de amistad. Y chévere. Pero de un momento a otro, casi pasado 15 días, un mes, la gata comenzó a aislarse otra vez y a presentar como un decaimiento. Mi hija, que entiende bastante de los gatos, porque le gustan mucho los gatos, me dijo, la gata la tenemos que llevar al veterinario. Fuimos a Paz Animal, la llevamos, nos dijeron, lo que pasa es que Tala pues ya está viejita y ya tiene el problema del hígado y del páncreas que le está afectando, eso es normal en ellas. Le pusieron una inyección y tenemos que volverla a llevar a los 3 días. A los 3 días le consulté a la veterinaria, le dije, mire doctora, le quiero comentar esto. Entonces le comenté mi experiencia de salud y lo que había vivido con ella. Me dijo, pues en eso también usted puede tener razón, porque los gatos que cogen a las personas y le absorben las energías malas. Y ellas en silencio asumen esas energías y comienzan a retirarse, e inclusive se sacrifican. Y resulta que la gata comenzó a ponerse de peor en peor, de peor en peor, de peor. Entonces ya mi hija tomó la determinación de que no la viéramos sufrir, porque se iba para el patio debajo de una sombra que generaba una mata, se acostaba allí, pero a sufrir. Entonces tuvimos la decisión de ponerle la inyección para que no sufriera. Y la enterramos ahí como a media cuadra de la casa para irla a visitar. Eso es. Entonces, mucha la enseñanza que me dejó, y más aún el haberse sacrificado, pues, supuestamente para mejorarlo a uno, ¿no? Es eso. Qué bueno, Javier, qué historia tan inspiradora, ¿cierto? Qué historia la que usted ha tenido, que nos permite entender sus 3 oportunidades y cómo, bueno, nosotros a través de esa historia podemos hacer algo al respecto. Yo, a partir de esa historia, debo hacer algo al respecto, revisando todos esos aprendizajes que he tenido el día de hoy para ver cómo aplico algunas cosas, si no son todas las que usted nos ha permitido hoy aprender, para poder aplicarlas y mejorar mi calidad de vida, entender un poquito el tema del estrés, el tema de la cantidad de trabajo y todo esto, cómo podría de pronto en algún momento afectar mi estabilidad de salud, ¿cierto? Perfecto. Le comento algo, Cristian, y perdón que lo interrumpa. Estoy en ese papel, sobre todo donde yo trabajo, tratando de hacerle ver a los compañeros que llegar a ese estado de angustia existencial, de estrés por el trabajo, de que no tengo tiempo para nada más sino para trabajar y no tener ni un sábado ni un domingo de descanso porque hay que trabajar, es que tengo mucho trabajo. Yo llego a charlar con ellos y me pongo de ejemplo. Y créame que ha sido muy difícil, como dicen los gringos, lograr que cambien las personas. De 7 que tengo así más o menos analizados, hasta ahora 2 he logrado que cambien de puesto para que pues vivan un poquito más relajados y no vivan, por ejemplo, la experiencia que yo viví. Entonces es bonito pensar en eso, que otra persona lo tome como ejemplo, que esa es la inspiración en el libro, que sirva de guía para que otras personas, no solamente que estén en mi problema de salud, sino que es que volvemos a lo de la medicina preventiva o el actuar preventivo de la ciencia, de la naturaleza y del ser humano, ¿sí? Y quería complementarle también que dentro del proceso de recuperación mía acudí a un centro de medicina alternativa y fue mucho lo que me ayudó esa terapia neural, unos sueros que me pusieron y unos, ¿cómo se llama? Oxono también. Fue revitalizante por completo, más aún que la medicina, porque, por ejemplo, yo quedé con unas
no sé si lo va a preguntar ahora, quedé con unas, situaciones que me degeneró el tratamiento. ¿Cierto? Sí, unas secuelas. Unas secuelas, correcto. Entonces, por ejemplo, tengo una neuropatía de miembros inferiores. ¿Eso qué es? Eso es que el cerebro manda la orden a los miembros inferiores, pero la quimioterapia, cuando hizo su proceso de hacer el recorrido por todo el sistema venoso, ella arregla lo que está malo, pero también daña lo que está bueno. Entonces, en ese momento se daña el circuito que me explicaban de que se genere la respuesta de allá para acá. Entonces, por eso yo, por ejemplo, aquí donde estoy, siento los pies fríos y algunas veces se me entumen. A Dios gracias, no quedé con dolor, porque tengo entendido que la neuropatía muchas veces da con dolor y es un dolor fuertísimo. Entonces, yo, por ejemplo, tengo aquí los pies fríos, siento los pies fríos y entumecidos, y yo me toco los pies y están en temperatura normal. O sea, de nada vale ponerme agua caliente, arropármelos con sábanas o con fundas o ponerme papel periódico. No, porque no se calienta, es que ellos no están calientes, pero yo los siento acá fríos. Esa es una de las secuelas con que... Y la otra, pues, es la que ya hablamos de el problema de la ingesta y de la saliva que no la produzca en su gran momento. Otra, pues, que me explicó el nutricionista, que no lo sabía y que estoy trabajando en ello, es que la quimio también afecta mucho, aunque hoy en día ya, tengo entendido, le llaman el primer cerebro porque se le anuncia a uno, que es en la parte del estómago, del intestino, y no el segundo cerebro como muchos dicen, porque que dice que el primer cerebro le avisa a usted cuando va a enfermar, usted es el primero. Entonces el problema del tracto intestinal mío se volvió muy lento. Entonces mantengo, porque la quimio hizo su trabajo y entonces dañó ciertas partes, la flora intestinal. Estoy en proceso de probióticos para poder regenerar nuevamente la flora y volver otra vez a un tracto normal. Eso quería comentarle, que me sirvió mucho haber ido ante la medicina alternativa o la medicina blanca que le llaman. Me encanta escuchar eso, don Javier. Bueno, Javier, ya se nos está acabando el tiempo el día de hoy. Estoy supremamente agradecido por tenerlo acá. Así que me gustaría cerrar con, de pronto, ¿qué reflexiones podemos dejar o qué aprendizajes atesora usted de todo esto que ha vivido hasta el día de hoy? Bueno, ¿qué aprendizajes? Que el ser humano no aprende sino con sus propios errores, lastimosamente. Y yo digo, hay veces que el hombre es el único animal que se tropieza con la misma piedra varias veces. Usted vaya, coja un burro, un asno y páselo por donde tropezó y verá que se le remacha y no le pasa por ahí. Y eso habla de un burro. No le pasa por el mismo sitio, porque ya sabe que se tropezó. Y uno, el ser humano que se cree el ser más inteligente de la naturaleza, se tropieza varias veces con la misma piedra. Entonces hay que aprender de eso. 2, tener una fe inconmensurable con un ser supremo que lo sabe todo, lo maneja todo, lo administra todo. Yo antes no hablaba de esto, ¿sí? Y pues en eso estoy tratando de cambiar porque es un proceso. 3, no descuidar la familia, estar en ambiente sano con la familia. Hoy en día se manejan las constelaciones, ¿no? En el sentido de curar todas esas heridas de atrás o hacia adelante o en el hoy con la familia, porque es determinante en la vida, como un apoyo, como sea lo que sea. Hay que superar todas esas situaciones para la familia. 3, si usted hace el bien y lo olvida, yo creo que en la vida va a tener amigos. De eso me pude dar cuenta yo en este proceso. Personas que aparecieron y que cuando mi señora me dice, es que usted le ayudó tal, y yo ni me acordaba. Ya lo había olvidado. Ya me había olvidado. Como lo dice su lema. Sí, entonces pasó eso. Y por último, estar en sintonía con la naturaleza. Siempre he sido partícipe de él, dentro de mi formación ha sido igual. Yo siempre
he considerado que el ser humano lo que le hace falta es entrenamiento de sus 6 sentidos. ¿Sí? Y el último, que es el sentido común, que es el menos común de los sentidos, que uno no le pone cuidado, y eso es lo que uno debería hacer. Por ejemplo, ser muy insistente en el poder de la observación, no de ver, sino de observar por qué suceden las cosas, de la escucha, ¿sí? Del gusto, la alimentación. Como dicen los orientales, por ahí entran las enfermedades, ¿sí? Y por el bolsillo entra el diablo, dicen, ¿cierto? Entonces, tener mucho cuidado con los sentidos, ponerles cuidado, desarrollarlos al máximo en la plenitud que se dejen, y eso hará una diferencia del ser humano en esta sociedad de hoy. Don Javier, agradecerle infinitamente por estar aquí. Gracias por abrirnos su corazón, por contarnos su historia. Quizá muchas ocasiones revivir todos esos momentos, pues no es lo más agradable, pero entiendo ese propósito que hoy tiene de compartir su historia y de que el hecho de compartir su historia pueda impactar vidas, que también hace parte de lo que queremos acá. Y pues nada, infinitamente agradecido por estar aquí, por abrirnos su corazón, por compartirnos toda su historia. De verdad que le agradezco, me disfruté muchísimo esta charla, esta conversación. Siempre lo digo, y en este podcast yo soy el primer aprendiz. Me pongo en esa disposición para poder aprender de todos los invitados que tenemos y que por medio de ese aprendizaje pues le podamos compartir a todas las personas estas herramientas para su vida. Pues nada, ya para darle cierre a este episodio, les recordamos que somos Ecos de Bienestar, somos replicadores de salud. Recuerden que pueden suscribirse, pueden compartir nuestro contenido. Estamos en YouTube, en Spotify, en Instagram, en TikTok como @ecosdebienestar, y recuerden también que pueden vernos por ahí en www.saludsemillas.com.co. Muchas gracias por acompañarnos, don Javier. No sé si quiere decir algo final para cerrar. Sí, Cristian, infinitas gracias a usted por la invitación, a todo su equipo de trabajo, y invitar a los seguidores pues que cumplan con continuar viendo estos podcasts, estos canales que se hacen con la mejor intención del mundo, en el sentido de favorecerles su salud y que estén en armonía con la naturaleza, con la familia y con sus seres queridos. Muchas gracias nuevamente por la invitación. Y hagan el bien y olvídenlo. Eso. Adiós. Gracias. Chao. Esto fue Ecos de Bienestar, podcast patrocinado por Salud Semillas. Te esperamos en nuestro próximo episodio.